Este, Buenas noches, vamos a dar comienzo a la reunión científica del mes de mayo del corriente año y le estamos dando la bienvenida a María Noel Báez. María Noel es pediatra, ella integra el Comité de Alergia e Inmunología de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Es pediatra, fue posgrado en Maldonado, ¿no? Se recibe allí y a su vez, por otra parte, trabaja en la emergencia de ACE de Maldonado y también en el Mautone. Ha estudiado en la cátedra de microinmunología, ha sido grado 1 de la misma, ha sido docente honoraria, también ha hecho un curso y ha cursado en el Hospital Garrahan al respecto del tema, y en este momento también trabaja en el Departamento de Inmunología del Centro Hospitalario Pereira Rosell, es colaboradora del mismo. Le damos la bienvenida. Hoy nos va a hablar de síndrome hemofagocítico, cuándo sospechar un error innato. Así que adelante, María Noel. Hemos tenido alguna dificultad Bien. técnica, pero por suerte tenemos a Karina ahí que nos ayudó. Así que adelante. Bueno, buenas noches a todos. Disculpen por la demora, tuvimos alguna dificultad con el Zoom, pero bueno, ya arrancamos. Ta, La que se me pasó. cap- cap- sí, Está, vamos al caso al vamos para principio. atrás, Karina. Sí, sí, voy a empezar del principio porque No, en- no te preocupes, igual, Karina, porque ahí, sé que ahí, En la ahí. diapo 2. es fácil Ahí. de otro lado pasarlo. Ahí está. Vamos a empezar con el caso clínico, que fue un lactante de 7 meses, de sexo masculino, que consultó en el hospital de Maldonado. Dale, Karina. Como antecedentes perinatales fue un recién nacido de término, adecuado, vigoroso, sin patología perinatal. Tiene como antecedente personal a destacar un mugueto oral a los 6 meses que mejoró con tratamiento local con histatina. Y bueno, después tiene un buen crecimiento y desarrollo, un certificado de esquema de vacunación vigente y está alimentado con complemento y sólidos. Y bueno, de lo familiar, ningún antecedente familiar a destacar. Él consultó por fiebre y de la enfermedad actual tiene una historia de 7 días de evolución de fiebre hasta 39, que reiteraba cada 4 horas. Había sido valorado 3 días previos en policlínica, donde se diagnosticó una otitis media aguda y se inició tratamiento con amoxicilina bioral cada 8 horas. Pero a pesar de esto persistía febril, por lo que la madre reconsulta. Agregó decaimiento y deposiciones líquidas 3 al día sin elementos anormales. Negaba vómitos, mojaba bien el pañal y bueno, no tenía síntomas respiratorios. De lo ambiental, los familiares estaban sanos y el lactante no concurría a guardería. Cuando llega a emergencia, anda para atrás una, Karina, perdón. Cuando llega a emergencia tenía un triángulo de evaluación pediátrica alterado por la palidez cutánea, tenía un Glasgow de 15, estaba reactivo con un llanto enérgico, en apirexia en ese momento, pero la piel y mucosa estaban pálidas. La piel no tenía lesiones, de lo cardiovascular se destacaba una frecuencia cardíaca de 170, sin soplos, una frecuencia respiratoria de 43, sin síndrome funcional respiratorio, y no se ocultaban estertores. El abdomen estaba distendido, pero no se palpaban visceromegalias. ¿Pasa, Karina? Entonces, el planteo en ese momento fue una fiebre sin foco clínico, y bueno, se solicita un relevo infeccioso. Cuando se solicitó el relevo infeccioso, llamaron del laboratorio porque les quedaba una duda que en realidad no se podía procesar el valor del hemograma no se podía procesar el hemograma, perdón, por el valor de triglicéridos, que tenía 819. ¿tá? Entonces, bueno, se informa el hemograma después, que vino una hemoglobina de 7,7, con un BCM disminuido, con un HCM disminuido también, un AD aumentado, los leucocitos estaban normales y tenía unas plaquetas de 84.000. Una PCR de 44, una PCT de 0,84, y bueno, la orina estaba normal, tenía una función renal normal. Con respecto a la función hepática, tenía una hipoliuminemia, con una leve elevación de una de las enzimas hepáticas, la TGO,
y una LDH de 552. Del ionograma se destacaba un sodio de 131. Esa es la placa, que no sé si la ven muy bien, pero se ve un infiltrado intersticial difuso, como más denso a nivel de hemisferio izquierdo, que no llega a consolidar, no llega a tener un foco, pero bueno, tiene bien un infiltrado intersticial. Tenía un aspirado para virus negativo y un COVID también negativo. ¿tá? Entonces, en ese momento, daba la fiebre, las citopenias, que tenía una trombocitopenia y tenía la anemia, y los triglicéridos elevados, se planteó un diagnóstico con probable síndrome hemofagocítico. En ese momento se le solicitó crasis con fibrinógeno y se le solicitó ferritina. Pasa la próxima, Karina. Se lo repitieron los triglicéridos, bueno, y vinieron 713 miligramos de decilitro, y de la crasis el fibrinógeno estaba normal y la ferritina estaba elevada, de 883. Se le hizo en ese momento una ecografía abdominal donde se ve que tiene una hepato y una esplenomegalia en el límite superior de la normalidad porque estaban aumentados. Entonces, en ese momento teníamos un lactante de sexo masculino de 7 meses con fiebre, anemia y plaquetopenia, con una hipertrigliceridemia y con una ferritina elevada y además la hepatosplenomegalia. Entonces se hace el diagnóstico de síndrome hemofagocítico. Ahí desde pediatría se comunican con la Fundación Pérez Escremín y están de acuerdo, y bueno, se decide el ingreso del niño a cuidados intensivos, donde permaneció 3 días. Ahí se ve la microbiología, que bueno, el monoslide le vino negativo, la serología para HIV, BRL, toxoplasma, hepatitis B, C y virus de Epstein-Barr vinieron negativas. También se hizo una PCR para Epstein-Barr y citomegalovirus, que fue negativa, y un uro y un hemocultivo sin desarrollo. Se le hace un mielograma, donde se ve una médula ósea de celularidad conservada y aspecto polimorfo, y un inmunofenotipo sin evidencia de infiltrados neoplásicos. En realidad tuvo una muy buena evolución, permaneció 3 días en cuidados intensivos, ahí se hizo para el síndrome hemofagocítico solo de dexametasona, y evolucionó bien, estuvo en OAF 48 horas, se empezó a hacer ceftriaxona intravé, que se hizo 72 horas, y bueno, requirió 2 transfusiones de glóbulos rojos, que una se le hizo en el hospital y otra se le hizo cuando llegó a CTI, y ahí tienen el hemograma al 5.º día, que ya tenía una hemoglobina de 12,5 y plaquetas de 122.000. Los triglicéridos se habían bajado algo, la ferritina también. Y bueno, al 5.º día se fue de alta para su casa y siguió con dexametasona vía. Entonces, la idea era como poner este caso clínico como disparador para hablar un poquito del tema. Después, al final, podemos hablar un poco más del caso. Entonces, el síndrome hemofagocítico es un síndrome clínico que se provoca por una respuesta inadecuada del sistema inmunológico frente a un desencadenante. No tiene por qué siempre haber un desencadenante, puede no haberlo. Se considera una reacción inflamatoria exagerada que puede llegar a causar un cuadro clínico incluso grave. Por eso es importante el reconocimiento temprano. Se le denomina hemofagocítico porque los macrófagos en realidad fagocitan componentes de las 3 series sanguíneas, pero no está presente en todos los pacientes, así que no hay que esperar este criterio, digamos, para hacer el diagnóstico. Y con respecto a la clasificación, se divide en formas primarias, que están asociadas a un defecto genético, y formas secundarias, que son las más frecuentes, que están asociadas puede estar asociada a una infección, a enfermedades autoinmunes sistémicas o a neoplasias. En ambas, en las primarias y en las secundarias, el desencadenante frecuente son las infecciones, especialmente el virus de Epstein-Barr, pero puede ser otro virus. Y puede aparecer a cualquier edad, pero la forma primaria, la forma genética, es la más frecuente en la infancia temprana, en el menor a 1 año. Acá, en realidad, pueden ver las manifestaciones clínicas y de laboratorio. Las manifestaciones clínicas, la fiebre se pone como el principal criterio, digamos. No tiene como una cantidad no tiene que tener una cantidad de días determinados de fiebre, sino que con la presencia de fiebre ya es uno de los criterios. Generalmente es alta y es prolongada, y en algunos estudios se ve como que hay una media de fiebre de hasta 19 días, pero no tiene por qué llegar a esos días de fiebre para hacer el diagnóstico. Y eso se debe principalmente por la fiebre, por la elevación de citoquinas inflamatorias,
como la interleuquina 1 y la interleuquina 6. La patosplenomegalia, que es muy típica también, se debe por infiltración de linfocitos y macrófagos activados en esos órganos. Después, además de esto, puede haber compromiso de otros órganos, ¿tá? Como pulmonar y como el sistema nervioso central, también por infiltración de linfocitos. Y linfadenopatías. En la piel también pueden haber hallazgos, por ejemplo, se puede ver un rash maculopapular generalizado, el paciente puede tener una eritrodermia, puede tener incluso edema y paniculitis. Y se puede presentar como un cuadro similar a una sepsis. Del laboratorio puede haber pancitopenia, pero lo más frecuente es la anemia y la trombocitopenia. También puede haber neutropenia. Y esto se debe principalmente por las citoquinas, como el TNF-alfa y la interleuquina 6, que actúan a nivel de la médula y producen una supresión medular. Pero también se debe a la hemofagocitosis. Los triglicéridos aumentados, también el mecanismo es por el aumento de las citoquinas preinflamatorias, como el TNF-alfa, que inhibe la lipoproteinlipasa, que habitualmente cliva de los triglicéridos. Y, bueno, la hiperferritina, el aumento de la ferritina se debe a que, bueno, esta es secretada por los macrófagos que cuando se activan, bueno, la secretan. El fibrinógeno bajo, también acá está el mecanismo que es por que el activador de plasminógeno es secretado justamente por los macrófagos activados, que ahora vamos a ver un poquito, y eso genera una hiperfibrinolisis, entonces baja el fibrinógeno. Pero también pueden haber otros hallazgos en el laboratorio, como hipoproteinemia, hipoluminemia, aumento de las enzimas hepáticas, hiperbilirrubinemia, aumento de la LDH, hiponatremia, ¿tá? Puede incluso llegar a causar un fallo hepático agudo. Pacientes con un fallo hepático agudo hay que pensar que pueda tener un síndrome hemofagocítico. Y la médula ósea, como les decía, no tiene por qué haber hemofagocitosis, puede ser normal, incluso hipo o hipercelular. En pacientes que tienen una IJ, que es una artritis idiopática juvenil, no se denomina hemofagocítico, es como simplemente se denomina síndrome de activación macrofágica. O sea, los criterios son los mismos, pero bueno, lo que puede haber es que las citopenias pueden ser menos marcadas y el fibrinógeno incluso puede estar normal. Entonces es cuando hay que tener más alto índice, digamos, más sospecha, porque puede no tener todos los criterios e igual estar haciendo un síndrome hemofagocítico. Acá tienen los criterios que son del año 2004 y que se siguen usando los mismos. En realidad pasa la siguiente, si quieres, Karina. Yo le puse otra, la última clasificación, que es la del 2024, que en realidad no se modificaron casi. Pasa la siguiente, Karina. Ahí les recuadré que son los criterios clínicos, que son los que principalmente utilizamos nosotros, porque lo que te dice es que tiene que tener, o al menos, el criterio 1, 2 o 3. El 1 es que tenga un diagnóstico molecular de un síndrome hemofagocítico familiar, que no va a ser lo que nos va a pasar en la mayoría de los casos. Puede ser que el niño tenga diagnóstico, pero la mayoría de las veces no va a ser lo que nos va a pasar. El 2 es que haya algún análisis celular de la función de los linfocitos que esté alterado, por ejemplo en proteínas, que ahora vamos a ver, que generalmente esos estudios son un poco complejos y acá actualmente no los hacemos. Entonces, casi siempre nos vamos a quedar con el recuadro, que es el criterio 3, que tiene que cumplir 5 de 7 criterios, ¿tá? Que como ya les estuvimos viendo son la fiebre mayor a 38,5, que tenga esplenomegalia, citopenias al menos 2 de 3, hipertrigliceridemia mayor a 300 o hipofibrinogénemia menor a 150. Hemofagocitosis en la médula ósea y la ferritina mayor a 500. Lo que les dice ahí el CD25 soluble casi nunca se hace tampoco acá, así que es un criterio que no lo vamos a tener. Pero bueno, este paciente tenía 5 criterios, el que vimos. Y ya lo dijimos antes, pero bueno, no tienen por qué cumplir todos los criterios para sospecharlo y tener en cuenta que es un cuadro que es progresivo. Puede tener algún criterio y después agregar otros, ¿tá? Ahí les puse algo del laboratorio para solicitar cuando lo sospechamos, ¿tá? Un hemograma con lámina, la ferritina, el fibrinógeno, los triglicéridos, que plantea que es en ayuno, pero va a ser difícil un paciente que llega a la emergencia. Bueno, tener en cuenta si hay compromiso del sistema nervioso,
pedirle una resonancia de cráneo, valorar el líquido cefalorraquídeo, el mielograma, que ahí ven, en esa figura se ven un macrófago, fagocito, un eritrocito, plaquetas y neutrófilos. Así se ve. Y bueno, después de la serología y las PCR para las infecciones específicas como desencadenante del síndrome, tendríamos que pedir serología y PCR para Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de herpes tipo 1 y 2, virus de herpes 6, varicela zoster, parvovirus, adenovirus. La leishmania la reportan en algunos países como causante, y bacterias intracelulares como micobacterio y salmonella. Quédate ahí, Karina, no pases a la otra porque si no, acá, en el recuadro de la derecha, lo que ven es algo de la fisiopatología. Dentro de la fisiopatología lo que pasa es que hay una proliferación y activación de linfocitos y macrófagos que van a secretar grandes cantidades de citoquinas, ¿está? Arriba, en la figura de arriba, es lo que pasaría en un niño normal, con una respuesta normal. Cuando una célula se infecta por un virus, la reconocen las células de la inmunidad innata local, pueden ser células dendríticas, macrófagos, esas células van a activar, van a llamar a los linfocitos que van a controlar esa infección, que van a ser los linfocitos T, CD8 citotóxicos, que van a actuar en conjunto con otras células de la inmunidad innata como los linfocitos NK, para combatir esa célula. Eso se hace a través de la secreción de gránulos. En los gránulos estos linfocitos tienen proteínas que lo que hacen es formar un poro en la membrana de la célula, y entran otras proteínas que desencadenan cascadas que llevan a la muerte celular. Si esto no pasa, esto es una respuesta inmune normal. Esta respuesta lleva a la regulación en menos, digamos, de la misma respuesta, y se controla la secreción de citoquinas, o sea, no se produce algo descontrolado. Pero si hay una alteración en la degranulación de estos linfocitos, que es lo que pasa en el síndrome hemofagocítico primario, la respuesta inmune, primero, no se puede eliminar, no se puede matar la célula infectada por el virus, queda esa célula, queda ese microorganismo ahí, no se regula en menos la respuesta, entonces hay más activación de los macrófagos por parte de los mismos linfocitos, ¿tá? Y esos macrófagos secretan más citoquinas, interleuquina 1, 6, TNF-alfa, entonces toda esa respuesta descontrolada va a ser lo que genera los síntomas, ¿tá? Pasa a la siguiente, Karin. Acá en el cuadro de la izquierda van a ver lo que les decía, de que cuando hay una alteración en la degranulación, ahí está, esperen que... Cuando hay un defecto en la actividad citotóxica de los linfocitos CD8 y los NK, y no ocurre apoptosis de la célula, ocurre este círculo vicioso, ¿está? Pasa a la siguiente, Karin. Ahí les puse una figura, no sé si... Ahí les puse una figura en la siguiente, Karin. Ahí está. Donde se ve lo que se llama sinapsis inmunológica, que sería la célula CD8, que es la de arriba, con la célula blanco, imagínense la infectada por un virus, entonces se ponen en marcha todos esos mecanismos de secreciones de vesícula con proteínas que van a generar la apoptosis de esas células. Hay diferentes enfermedades que son el síndrome hemofagocítico primario, que están dentro de los errores innatos de la inmunidad, que son alteraciones en genes que codifican para estas proteínas. Alguna puede ser, por ejemplo, en la perforina, que es la proteína que forma un poro en la célula, en las enzimas, que van a ser las que van a actuar en la parte intracelular, en otras proteínas que llevan a la migración de la vesícula a través de la célula. Todo esto se tiene que dar, si hay alguna alteración en estos pasos, el linfocito TC8 no puede matar esa célula, y bueno, eso lleva al cuadro descontrolado de secreción de citoquinas que produce todos los síntomas. Pasa a la siguiente, Cari. Entonces, como les decía, las formas primarias, esta es la clasificación de las formas primarias, ¿está? Está muy chiquito, es una clasificación que es bastante densa, pero bueno, en las formas primarias hay una alteración en proteínas relacionadas con la función citotóxica de linfocitos T y linfocitos NK. Esta es la clasificación de los errores innatos de la inmunidad del 2024, para que tengan solamente una idea que las formas primarias se clasifican en síndrome hemofagocítico familiar, que son los dos recuadros azules de la izquierda, que se divide con los que tienen albinismo parcial y los que no tienen albinismo, ¿tá?
Y después, en el recuadro más naranja, están los síndromes hemofagocíticos que asocian infecciones por Epstein-Barr y linfoproliferación, ¿tá? Que específicamente estas enfermedades asocian infecciones por el virus de Epstein-Barr. Estas serían las formas primarias, lo que llamamos formas primarias, que están dentro de los errores innatos de la inmunidad. Pero hay otros, pasa a la siguiente, Cari. Hay otras inmunodeficiencias que también, otras causas, digamos, que también son genéticas de síndrome hemofagocítico, que tienen otra patogenia, no ocurre lo que yo les estaba contando de las vesículas, de la granulación, es por otro mecanismo, pero tienen las mismas manifestaciones clínicas, ¿está? Y ahí, por ejemplo, ven que está la enfermedad de granulomatosa crónica, ¿está? Que también puede haber un síndrome hemofagocítico en el niño que tiene una enfermedad de granulomatosa crónica. La inmunodeficiencia combinada severa, ¿está? Wiskott-Aldrich, hay otras. Y las enfermedades autoinflamatorias, que también se consideran errores innatos de la inmunidad. En las enfermedades autoinflamatorias, que bueno, que hay fiebre recurrente, sin un gatillo infeccioso claro muchas veces, también puede ocurrir este síndrome. Pero son mucho más frecuentes las formas secundarias, que es la que viene, Cari. Las formas secundarias son mucho más frecuentes, ¿está? Son las que mayormente vamos a ver, que están asociadas a infecciones, que bueno, que principalmente el virus principal es el Epstein-Barr, pero hay otros virus herpes, citomegalovirus, virus de herpes simple, el SARS-CoV-2, el parvovirus 19, el adenovirus también puede desencadenar. Bacterias intracelulares, como micobacterias, como micoplasma, salmonela, parásitos como el Leishmania, Plasmodium, y hongos, bueno, ya en niños como inmunosuprimidos o con alguna otra patología, digamos, puede ser post-trasplante, como Cándido, Cryptococo. Estas formas secundarias, quédense con la idea, son mucho más frecuentes que las otras. Después de las infecciones también vemos las neoplasias, hematológicas, principalmente leucemias y linfomas, pero también pueden ser sólidas. En el último año tuvimos un paciente con que al final, bueno, que tiene una leucemia, que debutó con un síndrome hemofagocítico y después ese diagnóstico de una leucemia, un niño de 16 meses. ¿tá? Las enfermedades autoinmunes, como la artritis idiopática juvenil, el lupus, la enfermedad de Kawasaki, también puede ser desencadenante, ¿está? Y algunos errores innatos del metabolismo. ¿Pasa, Cari? Entonces, ¿cuándo sospechar un error innato de la inmunidad? Que un poco era el objetivo de esta charla. Entonces, las formas primarias son mucho más frecuentes en los niños menores de 1 año. Entonces, cuando hay un niño menor de 1 año que tiene un hemofagocítico, bueno, puede ser un error innato de la inmunidad. Cuando tiene albinismo parcial, que ahora vamos a ver un poquito lo que es el albinismo parcial. Cuando tiene afectación del sistema nervioso central, que puede ser grave, esto se ve principalmente en algunos de los síndromes hemofagocíticos familiares. Cuando el niño tiene antecedentes de, por ejemplo, infecciones recurrentes, que haya tenido alguna infección atípica para Epstein-Barr, que ahora vamos a hablar un poco de esto, o tiene linfoproliferación, este niño que les cuento de que al final tenía una leucemia, empezó con una leucemia importante. Cuando tiene autoinflamación, fiebre sin causa, sin una causa infecciosa clara, digamos, esas son todas manifestaciones de los errores innatos de la inmunidad. Entonces, tener presente que si tiene algún antecedente de algo de esto, bueno, abrir los ojos y hacer la derivación. Obviamente que si fue recurrente o si se comportó en forma grave, también es más probable que tenga un error innato de la inmunidad. Estos que yo les comentaba de los familiares, generalmente son graves, incluso se pueden presentar en la etapa neonatal, mucho más chiquititos. Y de los antecedentes familiares es importante la consanguinidad, saber si el papá y la mamá tienen alguna relación de sangre, si hay hermanos afectados por la herencia autosómica recesiva. Estos que les contaba de los familiares son todos autosómicos recesivos. Si hay varones por línea materna afectados, esto es por la herencia ligada al X, que vieron los que hablamos de los que tienen predisposición al Epstein-Barr, son, los más importantes son ligados al X, o sea que las mujeres lo pueden llevar la mutación, portar, pero los varones van a ser los que enferman. Y bueno, preguntar si hay historia familiar de un error innato de la inmunidad. ¿Pasa, Cari? Ahí van a ver unas fotos que les quería poner porque es
como muy distinto al albinismo, digamos, el total. El albinismo parcial, óculo cutáneo parcial, en realidad hay producción de melanina, pero está reducida su producción. En la piel, el cabello y los ojos van a conservar algo de pigmentación. Entonces la melanina se produce, pero por este defecto que hay en los gránulos, también hay defectos en los gránulos para transportar la melanina. Entonces no se va a distribuir bien hacia los queratinocitos. Entonces va a dar como ese aspecto del pelo como plateado, como gris plateado. Ese que vemos arriba es un niño con síndrome de Griscelli tipo 2, que es un hemofagocítico familiar con albinismo. Y ahí ven que en el pelo, ahí, se podría, mirando el pelo, hipotéticamente, yo nunca lo vi, pero en realidad mirando el pelo con un microscopio óptico podríamos ver las diferencias. Entonces, en el Griscelli, hay depósitos largos y irregulares de melanina en la fibra capilar. Y en el otro, que es el Chediac, hay depósitos pequeños y irregulares de melanina. Clínicamente son bastante parecidos, pero haciendo con microscopía, mirando el pelo, se podría distinguir. Y después, como hablábamos, cuando tienen en niños que tienen una infección por Epstein-Barr, que se presenta en forma típica, que habitualmente la infección por Epstein-Barr en niños pequeños es asintomática, es como más florida el cuadro de mononucleosis en el adolescente, si bien hay un pequeño porcentaje de niños más pequeños que van a tener una mononucleosis también con muchos síntomas, pero bueno, particularmente en menores de 4 años, cuando tengan una mononucleosis con fallo hepático agudo, cuando el compromiso hematológico sea persistente, puede generar aplasia o genere un síndrome hemofagocítico. Persistente, estamos hablando después de 4 semanas, 6 semanas. ¿Tá? Si hay afectación de órganos menos comunes, también sospecharlo, como pulmón, miocardio o sistema nervioso central. Cuando el Epstein-Barr da fiebre prolongada y afectación importante del estado general que dure más de 2, 3 semanas. Cuando haya adenopatías con localizaciones que son poco habituales, como por ejemplo el abdomen, o que sean muy grandes o que afecten 2 regiones. Tener en cuenta que, por ejemplo, si tiene axilar bilateral, se considera una región. Y, bueno, ni que hablar de si el paciente tuvo un linfoma de células B, o si hubieron varones en la familia que tuvieron un linfoma asociado a Epstein-Barr, también sospechar un error innato de la inmunidad. Si la viremia está persistentemente elevada, y en la serología, ahora vamos a ver una gráfica de la serología, pero si pasa en niños que tienen alguna de estas enfermedades que el IgG anti-EBNA no lo positivizan, ¿tá? En la infección crónica que tendría que estar presente no lo positivizan, ¿tá? Y en estos casos, como el ABD, digamos, de los errores innatos de la inmunidad que tienen como predisposición específica al Epstein-Barr, es el XLP1, ¿qué pasa, Cari? Que es el síndrome linfoproliferativo del hígado del X, que antes se llamaba enfermedad de Curtilo, que también, bueno, son varones, el hígado del X, pueden haber tenido esto, una presentación atípica del Epstein-Barr, pueden hacer un hemofagocítico o no, y tienen alta predisposición a tener un linfoma. Acá les puse un poco de la serología para ver que en una infección crónica, ahí donde dice infección pasada, bueno, cómo van aumentando, lo pueden mirar después si quieren. Pero si tiene una infección crónica, tiene que tener el IgG-BCA y el IgG anti-EBNA positivos. ¿Tá? En muchos niños que tienen estos errores innatos de la inmunidad no lo positivizan el EBNA. No está positivo. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, bueno, algo del tratamiento que se basa en el protocolo de 2004, no ha tenido como muchas actualizaciones, como que no han habido muchos cambios en eso. Se basa en controlar la respuesta inflamatoria exagerada y eliminar las células activadas e infectadas. ¿Tá? Para esto se usa casi siempre dexametasona, etoposído y ciclosporina A. Y en algunos casos que tenga compromiso del sistema nervioso central puede requerir terapia intratecal. En las formas genéticas, si tiene un síndrome hemofagocítico primario o si tiene alguno de estos otros errores innatos, por ejemplo el que les comenté hace un rato del Curtilo, el tratamiento curativo, el único, es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Tá? Siempre es importante la búsqueda microbiológica y administrar la terapia adecuada. Y acuérdense de que en casos graves hay que instaurar un tratamiento precoz, aunque no cumpla todos los criterios.
Y las formas moderadas, como fue este paciente que vimos, en realidad respondió a corticoides, respondió muy bien a corticoides. No se necesitó hacer otra cosa, pero muchas veces es necesario hacer otros medicamentos. Ahí en la próxima diapositiva, para el que le interese después mirarlo, es el protocolo de 2004 que dice la dosis de la dexametasona, el etopósido, la ciclosporina, los pulsos, cómo irla descendiendo, ¿está? Y después hay otros tratamientos nuevos también basados en esto, en que bueno, que muchas veces hay aumento de citoquinas en la fisiopatología, hay un aumento de las citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1 y interleuquina 6, y en algunos pacientes se están usando estos nuevos tratamientos también anticitoquinas. ¿Está? ¿Hasta Cari? Entonces, ahora vamos a hablar de preguntas que tengan, pero dudas y preguntas, muchas seguro. Pero como para llevarse a casa, que, bueno, tener en cuenta que puede presentarse con un cuadro grave, por eso es importante la sospecha para instaurar cuanto antes un tratamiento, y que a veces que no es necesario esperar que cumpla todos los criterios porque es un cuadro que es progresivo. ¿Tá? Que me parece importante destacar que encontrar una causa infecciosa, por ejemplo, una infección viral, no descarta que pueda tener un hemofagocítico primario. Pensarlo principalmente en la infancia temprana, como les decía, antes de los 4 y antes del año más. Y bueno, este caso que hablamos tuvo una muy buena evolución, pero no siempre pasa esto. Como les decía, en el último año tuvimos un niño que, bueno, que al final tuvo una leucemia, que empezó con un hemofagocítico, y también tuvimos un niño con una enfermedad reumatosa crónica, con una inmunodeficiencia, que hizo hemofagocítico y falleció. O sea, fue grave. No quedarse con que, bueno, evolucionó bien, pero en realidad este evolucionó bien y se hizo con poco, evolucionó bien, pero la mayoría de las veces no pasa eso. Y bueno, que también es importante que si estamos frente a un paciente con un error innato de la inmunidad conocido, consultar al especialista ante cualquier duda sobre el manejo bueno, o de una infección, o de, por ejemplo, si tiene fiebre sin foco, como siempre pensarlo. ¿Ah? Y bueno, ahora si tienen preguntas del caso, lo que quieran comentar. ¿Patri, preguntas? Muchas gracias, María Noel. Me estaba fijando acá en el chat, a ver si había alguna pregunta, pero Ok. no encuentro preguntas. Para que lo voy a cerrar esto, porque, bueno, en primera instancia lo que quería era felicitarte por la claridad con la que explicaste los conceptos, por el caso clínico que elegiste, que en realidad fue un caso clínico que fue un verdadero desafío, y por Sí. todos estos elementos que nos comentaste ahora de, bueno, cuán frecuente puede ser como causa primaria, pero también preguntarnos si no existe una causa de fondo, ¿no? Como la que acabas de mencionar, y Claro. cómo pudiste también hacer una selección de estudios a pedir dentro de lo que las posibilidades que tenemos nosotros, ¿no? Me pareció sumamente importante. Yo te quería hacer una pregunta, dado que están en la policlínica, que es una policlínica relevante, ¿no? En cuanto a, digo, en lo personal, la parte, los aspectos inmunológicos no son por todos manejados de la misma forma, y los conocimientos acerca de los mismos. Entonces quería preguntarte, ¿qué casuística, si tienen algún análisis de casuística de estos cuadros a nivel de la policlínica? eh, Dentro de los secundarios, ¿cuáles fueron los más frecuentes, por ejemplo? Digo, un poco para tener una idea. Bueno, justo ahora estamos haciendo como un relevo, digamos, de los pacientes que han habido en estos años. No te sé decir ahora un número, pero por ejemplo, de hemofagocíticos primarios se han trasplantado, a ver, no te quiero decir números como, ahora me acuerdo, recientemente se trasplantó hace pocos años un curtilo, el que nombraba que tiene predisposición al Epstein-Barr, niño adolescente, que está muy bien. Después hubieron familiares, hubieron defectos en la perforina, hubieron defectos, hubieron otros sin defecto, sin diagnóstico genético aclarado, digamos, pero que también se trasplantaron.
La verdad eso fue hace años, yo no los vi, pero bueno, son cuadros graves y bueno, y con alta mortalidad, con alta mortalidad. Por eso es importante el diagnóstico. Bueno, y este niño que te estaba comentando de enfermedad granulomatosa, que bueno, bueno, que falleció hace poco, que la verdad, que fue muy fuerte porque bueno, era un niño que venía bien con su enfermedad, pero bueno, instaló esto y un cuadro, bueno, no tengo un número como para Irreversible. decirte, pero han habido, sí, 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 claro. Y se han trasplantado, en la PRS Crimines se han trasplantado así bastantes. Sí, no, bastantes dentro del número de pacientes que vemos nosotros, que son enfermedades raras, ¿no? Claro, Y además claro. nosotros vemos, tampoco vemos todos los secundarios, vemos más bien o sea, porque los primarios, y bueno, alguno con autoinmunidad sí, pero nosotros no nos dedicamos tanto a esa parte, sino a las inmunodeficiencias, entonces no vemos todos, claramente. Obviamente. Sí. Bien, muchas gracias por el dato. Ahí, no sé, No, Beatriz por favor. Saiz tiene la mano levantada. Sí, Hola, hola, Bea. ¿Cómo estás, ¿cómo Beatriz? andan? Tanto Bien, ¿Todo tanto tiempo. bien? tiempo. No, yo quería comentarles porque yo estaba cuando llegó este paciente a la emergencia, o al menos me consultaron a mí, y fue Sí. un paciente muy complejo para tratar. Yo nunca había visto uno en toda mi carrera. Muy complejo llegar al diagnóstico, si bien enseguida empezamos a enumerar los síntomas y saltó que podía ser un síndrome hemofagocítico. Mm. Pero desde el momento en que decidimos que el niño estaba lo suficientemente grave como para que la terapia tendría que ser en terapia intensiva y que se concretó el ingreso del niño a terapia intensiva, pasaron 12 horas con el niño en la emergencia porque es complicado todo, a veces en el interior, conseguir traslados, conseguir ambulancia, conseguir lugar en CTI. Y al principio vimos como el niño llegó bien porque estaba discretamente pálido cuando llegó y no estaba polimneico y estaba con un excelente estado general. Y en el correr de las horas se fue agravando, agravando, agregó mucho funcional respiratorio. Primero fue la cánula, después fue la máscara Ujú. flujo libre, después conectarlo a OAF. No. Y le repetíamos el hemograma, que le hicimos varios seriados para ver cómo iba, y la hemoglobina cada vez bajando más y la plaqueta cada vez bajando más, que llegó a tener niveles de plaquetopenia importantes y de anemias importantes. Y bueno, a veces esta impotencia de tener algo bastante, con poco manejo, que yo nunca había manejado uno, y bueno, y ver cómo pasan las horas y el niño se agrava hasta que logramos, por suerte después con el tratamiento, en pocos días empezó a repuntar, pero realmente las primeras horas son importantes, es de mucha gravedad, como dice María Noel, y hay que tenerlo presente para poder pensarlo por lo menos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y este niño evolucionó muy bien, que podía no ser el caso, pero evolucionó muy bien. Sí. Pero cómo hay y no siempre esperar todos los criterios, porque este niño que tuvo todos los criterios, pero no siempre pasa eso. A veces hay dos, tres criterios y bueno, y bueno, y no se llega a tomar la conducta y que quizás el tratamiento de síndrome hemofagocítico, o sea, con la dexametasona, con el etoposio para eliminar las células esas activadas, realmente lo beneficia, pero no se toma la conducta de empezarlo porque se espera que cumplan otros, pero no, hay que saber que es progresivo y que no tiene por qué tener todos los criterios. Sí, Eso es muy importante que decís, o sea, tener sí, la sospecha diagnóstica, ¿no? Porque muchos de los criterios que vos mencionaste, que claro, por ejemplo, el cuadro febril es un cuadro que puede verse en otras sí, claro, entidades, la sí, hepatoesplenomegalia, como lo mencionaste muy sí, bien, pero tener también la sospecha ante los otros elementos que encontrás en un análisis, en una paraclínica en sangre, ¿no? Sin irnos a la búsqueda de otras cosas que después son más especializadas, ¿no? claro, claro, Y claro. Y es que el tiempo también juega a favor, es decir, las decisiones oportunas van a mm, jugar a favor del mejor pronóstico, ¿no? Este, sí. yo Y que consultar, recuerdo siempre de haber consultar. tenido un niño con Mm, un Epstein-Barr en mm, sala que, bueno, en realidad tuvo un síndrome hemofagocítico y fue un niño ujú, que evolucionó bien. Te estoy hablando hace ujú, un tiempo atrás, cuando todavía era grado 4 y en realidad también, claro, la primera vez que a uno le toca ver un cuadro de estos, realmente le cuesta un poco como hacerse la cabeza. Y creo que el caso que sí, acabas de mostrar es un caso sumamente representativo y me parece que digo, además tenemos
un grupo de colegas que te ha escuchado y que, bueno, te mandan muchas felicitaciones, que es lo que estoy viendo en el chat mientras que vos vas hablando, que realmente nos hace decir, bueno, realmente es un paciente complejo, pero que la sospecha diagnóstica es muy importante en las decisiones ulteriores, ¿verdad? Sí, claro. No sé si alguien Sí. quiere hacer otro comentario. Beatriz sigue con la mano levantada, capaz que porque se olvidó de bajarla o que... Pero el aporte también es importante, porque vivirlo en la emergencia también, Sí, ¿no? Es decir, sí, 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 sí. me olvidé de es un... bajarla, Virginia, pero también quería comentar que viste que cuando llega ese chico, que al principio esa fiebre de decimos, bueno, está 7 días, vamos a sacarle un relevo, como hacemos siempre, ¿no? A ver, y nos llega eso que no se podía procesar porque tenía muchos triglicéridos. Y después la madre comentando que en algún momento le habían dicho que la pesquisa neonatal era alterada. Y después que nos Ujú. ponemos a palpar y padecía el vaso un poquito alto. Entonces al Sí. principio decíamos, pero ¿qué diablo es esto? Si era algo ya congénito que traía el niño y ahora estaba infectado, hasta que después Claro, está poquito de hidratación, pudimos completar el hemograma y con los demás síntomas ir viendo, Listo. ¿no? Ahora la internet ayuda mucho para esto. Sí, sí. muy bien. De los participantes, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? Siguen mandando felicitaciones, que la verdad que están medios calladitos, que se ve que quedaron impactados con este caso. Es que es Bueno, muy difícil, no está bien. fácil, no está fácil. No, obviamente que no, obviamente que no. Y es un caso muy bien seleccionado además, porque a punto de partida de Bueno, esto, tampoco conté, no quise ser muy extensa tampoco con sí, el caso, ni bueno, como decías tú, puse algo del laboratorio que es lo que podemos hacer acá también. Hay cosas que, bueno, que después son más especializadas o, por ejemplo, ya en el estudio de la causa, podemos hacer paneles genéticos en este momento, que bueno, paneles para síndrome fagocítico o paneles para errores innatos de la inmunidad, pero eso ya es como en un estudio más secundario de valoración de, de cuál es la causa, no en la emergencia ni en lo que tenemos que, bueno, que obvio, creo que tenemos más claro, bueno, que son los criterios diagnósticos, cuándo derivar, y creo que es importantísimo cuándo consultar al especialista, que siempre tenemos bueno, a los hematoncólogos o a la gente que hace inmunología para consultar cuando tenemos alguna duda sobre este tipo de pacientes. Sí. perfecto, muy bien. Bueno, si no quedan más preguntas, entonces, a ver que hay un comentario más en el chat. Muchas gracias. Preguntan si queda grabado. Katy, excelente Creo que sí, presentación. claro. Gracias, Katy, por estar siempre. Bueno, Gracias. y en definitiva, lo que les damos es, le damos muchísimas gracias por haber presentado este caso, por la generosidad de mostrarlo, cómo lo mostraron, cómo lo vivieron, y que ha sido de una gran importancia bueno, para nuestros conocimientos. Les mandamos un abrazo, te agradecemos mucho, bueno, María Noel, a pesar de todo, y a Gracias. Karina también, Gracias a porque ustedes. la Sí, verdad que gracias Karina por fue pasar una la genia presentación. ahí pasando la Por presentación. favor, Estas son no hay cosas que problema. siempre pasan. El internet, no, no, no. Bueno, muy Bueno, bien. Así que gracias por bueno, todo. hasta la próxima reunión. Los esperamos, como siempre, el último miércoles de cada mes. Hasta luego. Gracias, que pasen Gracias. bien. Chao, chao.